Osama Bin Laden se convirtió durante años en el hombre más buscado del mundo. Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de $5 millones para quien pudiera localizarlo. Fue el artífice de los atentados del 11 de septiembre que sacudieron el mundo y cambiaron el transcurso de la historia. Pero ¿quién era realmente Bin Laden y cómo logró crear una red terrorista como Al Qaeda que atentó en el pleno corazón de los Estados Unidos? En marzo de 1957 en la ciudad de Riad, en Arabia Saudita. Su padre, Mohammed Bin Laden, fue uno de los empresarios más poderosos y ricos del rubro de la construcción en el país, por lo que Osama creció en una familia adinerada. Su estricta educación se relacionó con la religión musulmana Wahhabí. En el año 1968 ingresó a la escuela secular élite llamada Al-Tager. Luego de varios años de estudio, se graduó como administrador de empresas en la Universidad Rey Abdul Aziz. Bin Laden fue un absoluto defensor y promotor de la restauración de la ley Sharia, la cual, entre otras situaciones, propone la utilización de la violencia y la necesidad de venganza por las injusticias que algunos países de Occidente le han ocasionado al mundo árabe. Era además partidario de la eliminación del Estado de Israel. En 1980, en medio de la invasión rusa a Afganistán, reclutó a jóvenes pro-afgano para la resistencia, incorporando en el territorio invadido sus primeros campamentos. Se conoce que Osama fue entrenado por la CIA, quien le enseñó al terrorista a mover dinero en sociedades fantasmas, a ocultarse, a utilizar códigos cifrados para evitar el descubrimiento de los enemigos y a preparar sus propios explosivos. La relación entre Bin Laden y la CIA se dio en medio de la Guerra Fría, en la que los norteamericanos apoyaron a los grupos afganos en contra de los soviéticos. Luego de su victoria en la guerra contra la Unión Soviética, Bin Laden fundó la famosa red terrorista llamada Al Qaeda en el año de 1988. Ese se convirtió en un grupo de resistencia islámica que se extendió por todo el mundo, perpetrando distintos atentados como los ataques a los bancos estadounidenses en Arabia Saudita, la matanza de turistas en Egipto y los atentados con bombas a las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania. Al Qaeda está designado como grupo terrorista por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea y varios países más. En el año de 1996 declaró la Guerra Santa contra Estados Unidos. Como líder de Al Qaeda, fue el responsable de los muchos otros atentados con víctimas masivas en todo el mundo. El 2 de mayo de 2011 fue asesinado por fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos en su recinto de Abbottabad, en Pakistán. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 dieron comienzo a la guerra más larga jamás librada por Estados Unidos, la invasión a Afganistán y una azarosa campaña para derrocar a Saddam Hussein en Irak, que también se convirtió en un conflicto interminable. La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. En el mes de octubre se lanzaban los primeros ataques contra Afganistán, para, según Estados Unidos, evitar que el país siguiera siendo refugio para los terroristas islamistas de Al Qaeda. Un año después, Osama Bin Laden reivindicaría los atentados en nombre de la organización. Los talibanes que habían condenado los ataques se negaron a entregar a Bin Laden, apenas opusieron resistencia. El gobierno de los talibanes cayó en unos pocos meses y les sucederían una serie de gobiernos interinos hasta la vuelta de los talibanes 20 años más tarde. Durante el año 2002 y después de la invasión a Afganistán, la administración Bush y sus aliados se esforzaron en intentar reunir pruebas de que Irak era una amenaza para la comunidad internacional. El Irak de Saddam Hussein se presentaba como uno de los patrocinadores del terrorismo mundial. Para la administración Bush, era una pieza más de la guerra contra el terror lanzada tras el 11 de septiembre. El 20 de diciembre de 2006, el depuesto dirigente iraquí Saddam Hussein escuchaba la acusación en el juicio por crímenes contra la humanidad, al que le sometió el gobierno interino y que le terminó condenando a muerte. Fue ejecutado y ahorcado 10 días después. Los combates continuaron en Irak y Afganistán, entre filtraciones y acusaciones de ambos de abusos cometidos por Estados Unidos y las tropas internacionales. Una década después, el 2 de mayo de 2011,
Barack Obama comparecía ante la prensa para anunciar que Osama Bin Laden había sido capturado y había muerto en la operación. Posteriormente, Estados Unidos retiraría la mayor parte de sus tropas de Irak, dejando vía libre a la proliferación de grupos terroristas como el autodenominado Estado Islámico. En el año 2018, los líderes occidentales plantean la salida de Afganistán, una iniciativa que particularmente le urgía al presidente estadounidense del momento, Donald Trump. Durante su campaña, había criticado duramente las guerras en las que estaba envuelto Estados Unidos. Las consideraba un despilfarro inútil. La retirada, aunque fue negociada por Donald Trump y Mike Pompeo, se llevó a cabo el 30 de agosto de 2021, durante el gobierno de Joe Biden. La operación fue catalogada como un desastre y la administración Biden recibió importantes críticas sobre la salida de sus tropas del país. De los ataques del 11 de septiembre hasta la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán pasaron 20 años y se cerró un episodio de una historia que ha marcado la diplomacia, los viajes, la forma de hacer la guerra y la seguridad. Además, se cuentan ya 22 años desde que el mundo entero vio atónito cómo el peor atentado terrorista de la historia se perpetró y se llevó a cabo. Al regreso, analizamos cómo impactó y cambió el mundo el peor atentado terrorista de la historia. Hacemos pausa y ya regresamos.